El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a las víctimas del conflicto armado que formen un movimiento para ayudar a establecer la paz en el país. Los detalles los revisamos en el reporte. Y nos vamos a quedar en este tema. Vamos a tomar contacto de inmediato con Juan Alberto Sánchez Marín, director de txmedio.com, desde Bogotá, la capital colombiana. Los saludamos de inmediato. Juan Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Osvaldo, a ti, al equipo, a la audiencia. Un placer. Bien, Juan Alberto, establecemos este contacto por, obviamente, uno de los pilares de la campaña del actual presidente Gustavo Petro, que ha mantenido firme en su discurso durante todo el tiempo que ha estado en el Ejecutivo. En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas de la Violencia, el presidente Gustavo Petro pidió a las víctimas del conflicto armado, dice que formen un movimiento para ayudar a establecer la paz en el país. Hay que recordar que las víctimas de la violencia suman más de 9 millones de personas en todo el territorio. ¿Cómo calificas tú el proceso de paz total hasta el momento? Porque son muchos los puntos que hay que abordar y también son muchas las voluntades que hay que hacer coincidir para, decirlo de alguna forma, poder avanzar en esta que es una estrategia, un plan, uno de los pilares, yo te decía, del gobierno de Gustavo Petro. Claro que sí, es uno de los pilares del gobierno y es a eso también a lo que le apostó mayoritariamente el país. Lo que pasa es que hay fuerzas poderosas que se resisten a lo que es lograr la paz, alcanzar la paz, y existen fenómenos como el narcotráfico que alimentan de una manera muy particular, mafias muy consolidadas, luchas territoriales muy fuertes que alimentan esa violencia, esa guerra. La paz total marcha en el rumbo que tiene que marchar, Osvaldo, hacia adelante. Es la única dirección en la que puede hacerlo este país, si no quiere hundirse más en la debacle. Ya el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, nos mostró lo que representa transitar en el sentido opuesto, o sea, de para atrás. Un acuerdo de paz al que se había llegado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de bastante esfuerzo, de largas y difíciles negociaciones, Duque y sus secuaces en la Fiscalía, en el Congreso, en el poder económico, en el político, en el paramilitar, en el multinacional, pues se dedicaron a desmontarlo, a agotarlo, a hacerle montajes a los firmantes y a asesinar a los excombatientes. Duque y esa casta mafiosa entonces en el poder hicieron lo que siempre se ha hecho en este país con todas las paces, acordadas, firmadas, que es destruirlas. En otras palabras, avanzó hacia atrás en ese camino de la paz. Ahora la paz total avanza del único modo que puede hacerlo, negociando, buscando acuerdos, equivocándose seguramente, pero sin perder de vista el derrotero ni el propósito, Osvaldo, eso es lo importante. A mí desde el principio no me gustó eso de paz total, lo de la paz como finalidad acompañada de ese adjetivo total, tan absoluto, ambicioso, con el afán de abarcar mucho, me pareció algo cuestionable, no muy indicado, porque es algo pretencioso y porque podría prestarse a que cualquier faltante sería aprovechado por las fuerzas opositoras para decir que no se logró el objetivo de la paz total. Porque no es y difícilmente será total. Pero más allá de eso, que es una cuestión de denominación, creo que este gobierno tiene claro que la paz es una meta y eso de por sí es provechoso, es necesario en este país, porque algo muy distinto es buscar lo contrario como meta, más muerte, más guerra, para pescar en ese río revuelto, para conservar las fortunas, para mantener la dominación en un país sumido en el atraso, en medio de un sistema feudal de gobierno, de administración. Entonces no se puede perder la esperanza por unas cifras, por unas estadísticas que indican algo que es un legado que viene de mucho tiempo atrás. Ahora, para el propio Petro, quien se reunió de manera virtual con activistas también que atienden a las víctimas, la mayor reivindicación a las personas afectadas por el conflicto armado es acabar con la violencia. Tú señalas que este apelativo de paz total es lo que podría incluso complicar más el camino, porque es como el absolutismo y para llegar a eso tendría que ser todo perfecto. La perfección, lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen por ahí.
¿Cómo se Sí. logra un mecanismo que puede ser sostenible en el tiempo? Porque este proceso obviamente podría superar el periodo del mandatario en el poder. Es muy difícil esa pregunta final, Osvaldo, porque si existiera una fórmula, pues sería muy sencillo hacerla. El fenómeno de la violencia, en este país no se puede considerar ni por meses o trimestres o por años siquiera, ni por áreas o por determinados tramos. La violencia en Colombia, de la que es parte sustancial el asesinato de líderes sociales, de los campesinos, de representantes de las comunidades étnicas, de investigadores, de periodistas, que es una difícil situación. Esa violencia corresponde a procesos arraigados en lo más profundo de la sociedad colombiana, en causas entrecruzadas, económicas, de control territorial, de legalidades injustas, de una justicia vendida, de leyes sin legitimidad ni moral, es decir, de un estado de cosas que tiene puestas las bases en una historia de infamias, de codicias, de intolerancia, sectarismos, extravíos de todo tipo, incluso culturales, que han sido alimentados a lo largo del tiempo, de los siglos, de las décadas, por unas castas, una dirigencia enfocada no en la construcción de un país, no en el desarrollo político, económico de una sociedad, sino en la acumulación egoísta de poder y de capital, de sometimiento y de exclusión. Esas castas mantienen todo el poder, tienen muchísimo poder, están apalancadas por caudillos locales, regionales, por mafias del narcotráfico, y es una mafia la que controla también desde arriba. Mira, desde luego que esa violencia de más de 2 siglos no se soluciona en 4 años o más. Se van luchando en 2 años, en 4 años se van la mitad luchando con los representantes políticos de esos violentos y con los fundamentos económicos de esos violentos, porque la paz la atacan desde arriba. El talón de Aquiles no está en los pies, está arriba, en la cabeza, en el Congreso, en los medios corporativos que atienden a esos intereses implacables, feroces, porque en esta guerra, Osvaldo, hay que tener muy claro que los malvados, los más siniestros, no son quienes empuñan las armas, que son asesinos y disparan y ciegan vidas, sino una serie de señores muy emperifollados, de muy buena presentación, de mucha camándula, de mucha oración, y que en realidad son los que llevan la batuta, no solo del poder político y económico y los que obstaculizan, sino los que llevan la batuta de la guerra, de la violencia, y por eso esas fuerzas sueltan cantidades de dinero para oponerse a la reforma, son enemigos de la reforma. Ahí está la violencia. Si estas reformas logran pasar con negociaciones de la manera que sea, reforma pensional, reforma laboral, reforma a la salud, reforma a la educación, reforma a lo que se imaginen. Porque si fuéramos claros y honestos, en este país hay que barajarlo y hacerlo de nuevo, porque este es un país caótico, este es un país que vende una cara, pero que las estructuras están corroídas, carcomidas. Eso sería fundamental en ese avance de la paz, y esos son los pasos que hay que dar, y por eso la sociedad debe defender esta reforma, no dejarse manipular por los intereses que están detrás y lo venden como si fuera, como si aquí se protesta por los derechos, porque nos están defendiendo los derechos como personas, como miembros de una sociedad. Yo creo que el avance de estas reformas va a ser fundamental en ese camino de lograr la paz total, porque cada una de esas reformas tiene un área. Yo decía ahora, esto no es una cuestión de un ámbito, o de un tramo, o de un mes, o de un trimestre que las estadísticas ocultan. En realidad, esto es un proceso complejo, y esas reformas apuntan a esas estructuras, a transformar de una u otra manera, en menor o mayor medida, esas bases que es necesario modificar, cambiar, para si queremos llegar algún día más adelante a la paz. Bien, Juan Alberto Sánchez Marín, nos quedamos con eso. Gracias por el contacto, como siempre. Un abrazo. Muchas